Arrancamos con las claves del día de hoy de Wall Street, del lunes 17 de julio. China está pidiendo más estímulos tras unos últimos datos que ha compartido sobre el crecimiento que no terminan de gustar. Estados Unidos, que dicen desde el Tesoro no va a haber recesión. Y el lujo, que ya está empezando a dar señales de perder demanda pese a un buen año 2023 que llevaba acumulando en estos últimos meses. Todo esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Los últimos datos, por supuesto, hemos tenido también PMI en la región de Nueva York. Arrancamos con los datos chinos, arrancamos con esa no recuperación que todavía está dejando un mal sabor de boca. Recuerden, finales de 2022, principios de 2023, fue ese año donde se dijo, el inicio de 2023, que la recuperación china, el quitar las restricciones que había por la pandemia, iban a permitir recuperar a la economía de forma muy rápida y también a nivel global. Eso iba a impactar al resto de economías globales y hacer que recuperase la actividad global. Bueno, pues parece ser que está recuperando, pero no en la magnitud que le gustaban a los inversores, o por lo menos en la magnitud que estaban descontando, que estaban esperando. Por eso las bolsas chinas en los últimos meses no le están haciendo del todo bien, a pesar de haber rebotado a principios de año 2023. También se baraja la posibilidad, según varios economistas, de que lleguen nuevos estímulos al país y que hasta ahora los estímulos y las ayudas que se han proporcionado desde el banco chino, desde el Banco Central chino, no hayan sido suficientes para ayudar a la economía. Todo esto viene en un momento en el que les voy a compartir ahora mismo los datos que hemos conocido. Ahí tienen toda la serie de datos que se han publicado hoy en China, donde el PIB, que sería el dato más importante de crecimiento, deja un sabor agridulce, una desaceleración del crecimiento con respecto a lo que venía acelerando el trimestre anterior. Trimestre a trimestre, este trimestre acelera un 0,8%. Recuerden que el trimestre pasado aceleraba un 2,2%, así que desacelera bastante con respecto al trimestre pasado, si comparamos trimestre a trimestre. Eso sí, se esperaba un 0,5%, así que ligeramente superior a lo estimado. Si miramos en términos anuales, que es el término importante, 6,3% sería el crecimiento del PIB con respecto al año anterior. Eso sí, se esperaba que estuviese en el entorno del 7,3%, así que hay un punto porcentual completo de diferencia entre lo que estaba esperando el consenso y lo que realmente ha sido. ¿Por qué ha sido así? Pues porque no termina el país de recuperar, por lo menos a la velocidad a la que estaban esperando los economistas cuando el país volvía a abrir sus puertas y volvía otra vez a eliminar esas restricciones. Eso sí, mejora con respecto al previo, que era del 4,5%, a la aceleración previa del anterior trimestre anual, era del 4,5%, ahora acelera al 6,3%, pero esto también se debe a que esta cifra se ve favorecida porque se está comparando con momentos en los que había restricciones y bloqueos por la pandemia, por lo que la actividad estaba muy contraída y muy reducida. Si miramos otros datos, no solo se ha compartido el PIB, que como hemos visto, sale un punto porcentual por debajo de lo esperado, 6,3%, se esperaba 7,3% de crecimiento anual. Aún así es un 6,3% de crecimiento, que a muchas economías en estos momentos les encantaría incrementar su crecimiento un 6,3%, pero recuerden, nos comparamos con periodos en los que la actividad había caído mucho por los bloqueos. También datos importantes, vemos la parte de ventas minoristas. Esta sí que decepciona bastante. Ventas minoristas que de hecho el mes pasado repuntaban con un 12,7%. Y ahí mostraban una fuerza del consumidor, del consumo chino, que estaba reactivando, que realmente esa eliminación de los bloqueos estaba funcionando para reactivar el consumo. Sin embargo, este mes se queda en el 3,1% de cambio anual. Desacelera bastante con respecto al mes pasado. Todavía el consumo sigue un poco contraído y no termina de despegar en China. Este dato pues, ha salido por debajo del esperado, se esperaba 3,2%, así que también ha decepcionado en cuanto a las ventas minoristas, que repito, sigue siendo un 3,1% y sigue siendo mejores que en países como por ejemplo Estados Unidos, donde las ventas minoristas están cerca del cambio anual del 0%. Pero aún así, como era menos de lo que se esperaba, ahí es cuando los economistas están viendo que se debería intervenir con más estímulos en el país. Sobre todo también por la parte de inversión fija. Bueno, esta está recuperando, eso sí, peor que el mes pasado, 3,8%, el anterior era un 4% el mes pasado, y también la producción industrial, esa sí que mejora, 4,4% este mes en cambio anual, cuando el mes pasado estábamos en el 3,5%. Aún así, ¿qué es lo que ha preocupado sobre todo? Bueno, pues también el desempleo juvenil,
se está disparando, y sobre todo también la parte de exportaciones. Fíjense este gráfico que comparte Financial Times. Esto ya lo conocíamos hace unos cuantos días. La parte de exportaciones es la que preocupa, también la de ventas minoristas, el gasto del consumidor, lo que realmente está demandando el consumidor, pero las exportaciones, que realmente China es un país exportador al mundo entero, están disminuyendo. Y cuando las exportaciones disminuyen, que este dato lo conocíamos ya hace unos cuantos días, significa que la gente no está demandando, que el mundo global no está demandando, y por lo tanto esto a China no le compensa, porque necesita que el mundo global demande para que así pueda beneficiarse de esas exportaciones. Por un lado, preocupa eso, y por otro lado preocupa la falta, a pesar de que se hayan tomado desde el gobierno chino, diferentes medidas para volver a impulsar la economía, desde bajar las tasas de depósito para que la gente no mantenga el dinero en los bancos y así lo cojan y lo empiecen a consumir, como también dar ayudas a la parte inmobiliaria. Aún así vemos que el crecimiento de la M2, que es esa oferta monetaria, el cambio anual, no ha sido tan drástico como lo fue en otras crisis anteriores, por lo que se está barajando la posibilidad, dicen los economistas, de que incluso hagan falta todavía más estímulos en el país para llevar a cabo esa recuperación tan grande que se esperaba y que todavía no está llegando. Eso sí, podría llegar si, obviamente, empiezan desde el Banco Central chino a tomar unos estímulos con magnitudes un poco más importantes. Lo que pasa es que a partir de ahí lo que sufre podría ser la divisa, así que veremos qué anuncian desde el Banco Central chino en los próximos días. También, si pasamos a otro tema, lo hacemos mirando hacia Janet Yellen, que ha hablado también del tema Estados Unidos-China, ese decoupling que se lleva comentando durante meses, que según Estados Unidos simplemente es una forma de eliminar riesgo, no que quieran prescindir de China, sino que quieren eliminar riesgo de la cadena de suministro, sobre todo el riesgo ligado a la parte tecnológica, a la parte de chips. Y pues la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dicho que las restricciones de la administración de Biden que están haciendo sobre las inversiones al extranjero de estadounidenses en China no deberían dañar significativamente la capacidad de la nación para atraer inversores estadounidenses. De hecho, dice que las medidas que están adoptando desde esta administración Biden no deberían involucrarse o no deberían afectar a la inversión estadounidense en China. Sin embargo, están haciendo restricciones, específicamente en algunos sectores como los semiconductores, la computación cuántica y la inteligencia artificial. Esto lo ha dicho Janet Yellen en una entrevista hoy con Bloomberg Televisión y dice: estos no serían controles amplios que afectarían a la inversión estadounidense en China. En mi opinión, tendrían un impacto fundamental al afectar el clima de inversión para China. Lo que estamos haciendo no es ojo por ojo, y dice que los controles están implementados para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, pero no para impactar a la economía china. Pero eso de que realmente no va a impactar a la economía china cuando ya se están poniendo restricciones sobre estos sectores, pues es difícil de creer, o por lo menos al inversor estadounidense no le deba dar tanta confianza invertir ahora mismo en China con estas restricciones que están tomando por parte de la administración Biden. Sin embargo, desde el Tesoro dicen que no pasa nada, que absolutamente esto no debería afectar a la inversión estadounidense en China. También dice Yellen que no deberían esperar en Estados Unidos una recesión. Ya hablando en casa, ya hablando la secretaria del Tesoro sobre Estados Unidos, dice que el crecimiento se ha desacelerado, pero que el mercado laboral sigue bastante fuerte y que, por lo tanto, desde el Tesoro de Estados Unidos no esperan una recesión en Estados Unidos. Vamos a ver qué dicen los datos. Vamos a ver dato de hoy, PMI manufacturero de la región de Nueva York. PMI que, bueno, vuelve a desacelerar en julio, pero se mantiene en expansión. Sale ligeramente por encima de un punto, justo por encima de cero, en 1,1. Y básicamente, pues eso significa que con respecto al mes anterior, la actividad se habría expandido. La actividad habría crecido de un mes para otro porque está por encima de cero. Cuando el PMI regional está por encima de cero, hay una expansión. Cuando está por debajo de cero, hay una contracción respecto al mes anterior. Eso sí, venía de un mes en el que estaba por encima de los 6 puntos. Ahora vuelve a bajar hasta el 1,1. Bueno, se esperaba que volviese a entrar en contracción. No ha entrado todavía, se ha quedado en ligera expansión, pero aún así sigue debilitándose con respecto al mes anterior. Comunican desde el PMI de Nueva York que aún así los nuevos pedidos están aumentando. Eso sí, el PMI de Nueva York, que recuerden, es muy volátil, se puede ver en el gráfico cómo de repente viene de contracción y mejora mucho, se vuelve a expansión y luego rápidamente se vuelve a hundir en contracción. Lo que vemos es que ahora mismo, desde hace unos cuantos meses, no está tomando una dirección clara, por lo que hay que esperar para ver qué pasa a partir de aquí en el sector manufacturero. Se sigue debilitando,
que ya pueden ver todo el debilitamiento que ha tenido la parte manufacturera en Estados Unidos desde inicios de 2022. Pueden ver cómo los PMI regionales se situaban por encima de 40, por lo menos en el gráfico que estamos viendo con el PMI regional de Nueva York, y que ahora se sitúan en zonas cercanas a cero o incluso de contracción. Hay que esperar para ver un sector manufacturero que todavía mejore. Todavía no está mejorando y, de hecho, dentro del PMI de Nueva York comparten de categorías la categoría de precios, que es muy importante. Recuerden que hace unos días veíamos ese dato de PPI, precios del productor, que se quedaban en el 0,1% anual. Bueno, pues los PMIs ahora mismo, el regional de Nueva York, que es el que hemos conocido hoy, siguen apoyando la teoría de que los precios deberían seguir desacelerándose en el lado de la oferta, en el lado de los productores, porque la categoría de precios ha seguido cayendo en esta encuesta que realizan al sector manufacturero, ha seguido deteriorándose, por lo que el PPI debería seguir desacelerando, incluso con riesgos de entrar en territorio negativo. 0,1% fue el dato del mes anterior, por lo que podríamos ver en los próximos meses incluso datos negativos de cambio anual negativo en el PPI. La inflación, el dato de cambio de precios por el lado de la oferta, por el lado de los productores, que no tiene nada que ver con la del consumidor, que es ese dato de CPI que todavía está en el 3%. Mientras tanto, aunque Yellen diga que no espera una recesión en Estados Unidos y admita que el crecimiento se ha desacelerado, pero que el mercado laboral sigue fuerte, el grupo de lujo Richemont ha dado hoy unas señales importantes. Conocíamos hace unos cuantos días, aquí en Claves de Wall Street, esos datos de la aerolínea Delta, que hacía récord de ingresos desde hace muchos años, desde 2013, si no me equivoco, y estos datos de récord de ingresos mostraban que todavía el turismo está muy activado, todavía el turismo quiere consumir y quiere gastar para ir de vacaciones. Sin embargo, dentro de las categorías de los ingresos de Delta Airlines, veíamos que la parte de cargo, la parte logística, sí que perdía mucho cambio, caía bastante con respecto al último año. Bueno, pues si miramos el lujo, que el lujo ha sido uno de los sectores que lo ha hecho bien en 2023, esa reactivación del lujo en China, también la demanda que se ha mantenido alta, pues parece ser que esto empieza a cambiar, porque el grupo de lujo Richemont, que es, por ejemplo, propietario de las joyas de Cartier, Van Cleef o Harper's, ha informado una caída sorpresiva en los ingresos que provienen por parte de Estados Unidos en los últimos 3 meses hasta junio. No solo de Estados Unidos, sino también de Latinoamérica. Dicen que la demanda en uno de sus mercados más grandes empieza a verse debilitada. Eso sí, ha informado Richemont aún así un incremento general del 19% en las ventas, los ingresos por joyería aumentan un 24%, su división de relojería registra un crecimiento de las ventas del 10% y la mayor parte del crecimiento proviene de los mercados de Asia-Pacífico y Europa. Sin embargo, la ralentización de la demanda en las Américas, pero sobre todo en Estados Unidos, que experimenta una caída del 4%, mientras que en el resto del mundo está creciendo la demanda, en Estados Unidos vemos una caída del 4%, eso ha eclipsado el optimismo y fíjense lo que ha hecho en bolsa Richemont tras conocer estos datos, unos muy buenos resultados que mostraban unos ingresos muy altos, pero que al conocer un 4% de caída en las ventas estadounidenses, ahí es cuando no ha gustado nada la noticia. Mientras tanto, y hablando de precios y también de empresas, hablamos de Ford, porque Ford ha anunciado una nueva estrategia de precios, los está recortando. Y esto es una tendencia que estamos empezando a ver en las empresas. Fíjense que venimos de un entorno donde la inflación empezaba a ser un problema, donde los costes seguían incrementando y ahora ciertas empresas ya están tomando las decisiones de bajar los precios. Se están dando cuenta posiblemente que la demanda no está manteniéndose. ¿Por qué lleva sino una empresa a bajar precios? Si la demanda se está manteniendo con unos precios ya fijados en el mercado, ¿por qué ibas a recortar los precios? Posiblemente porque estés viendo que la demanda se está debilitando, lo cual es una señal de que la demanda se debilitaría y que entonces las empresas tienen que empezar a desinflar esos precios que habían inflado durante todo el 2022. En este caso, Ford está siguiendo la misma estrategia que siguió Tesla, ese recorte de precios, en este caso lo hace en los F-150 y recorta hasta $10.000. Aquí tienen que ver, aquí tienen los modelos, el ajuste que se ha hecho, comparte Allen Root en su Twitter, y dice Ford que estaba reduciendo los precios de su camioneta F-150 para mejorar la producción, aumentar la oferta, pero también anuncia recortes de precios de $6.000 a $10.000 en todas sus líneas de camionetas eléctricas y dicen
que esto se debe a que el rápido aumento de los costes de los materiales y otros factores aumentaron el coste de su camioneta eléctrica, pero que dicen que ahora que los costes les están empezando a bajar y se están empezando a equilibrar, pueden empezar a reducir los precios de las camionetas. Pero recuerden, una empresa no reduce los precios por arte de magia o porque le apetezca, sino porque puede ver que puede generar mayor demanda si hace ese ajuste de precios, porque a lo mejor no consigue mantener la demanda a unos precios tan elevados. Citan también las baterías de litio y las materias primas. Por ejemplo, dicen los precios del litio rondaban los $75.000 la tonelada métrica y ahora los precios rondan los $45.000. Eso les permite también recortar más en los precios. Veremos, por supuesto, si más empresas se unen a este movimiento de reducir el precio de sus vehículos, por lo menos en esta carrera del vehículo eléctrico. Y por último, me despido con estas claves de Wall Street recordándoles que arranca la temporada de resultados. Ya hemos visto resultados de los grandes bancos, cómo los grandes bancos se beneficiaron de esa crisis bancaria regional, sobre todo en el caso de JP Morgan, que incrementaba sus beneficios un 67%. Todo esto debido a esa adquisición de First Republic Bank, donde también vio depósitos que llegaron al banco, por supuesto salían depósitos de la pequeña banca regional que tenía miedo y se iba a la banca grande. Ahora bien, tenemos que ver cómo empiezan a reportar los bancos pequeños y medianos. Esos son los que todavía hay más dudas sobre qué tal lo hacen y sobre todo qué informan en cuanto a los depósitos. Mientras tanto, también empieza la presentación de resultados. Hemos visto por el lado del consumo o del turismo, hemos visto aerolíneas, Delta Airlines, presentando unos buenos datos. Hemos visto también el grupo PepsiCo presentando unos datos que mantienen por lo menos el crecimiento por encima de la inflación. Y ahora toca ver cómo lo hacen también las empresas tecnológicas. Fíjense, a partir del miércoles por la noche tendremos Tesla, Netflix, podremos ver también el jueves TSMC, veremos también algunas compañías como American Express para ver qué tal está yendo el consumo minorista y otras pues como más grandes bancos, ¿no? Vamos a ver Charles Schwab, a ver qué tal, Bank of America también, Morgan Stanley, por supuesto. Todo esto a partir de mañana. Hoy al cierre, First Bank, también algún banco importante. Y mañana ya empezaremos a ver datos importantes y empresas un poco más grandes para presentar esos resultados. Veremos, por supuesto, como siempre, los analizaremos aquí en Negocios Televisión para ver cómo han sido. Yo me despido, José. Estas han sido las claves del día de Wall Street. Un día marcado por lo que decíamos, unos datos en China que dejan sabor agridulce, porque aunque sea un crecimiento del 6,3%, es un crecimiento de un 1% por debajo de lo estimado. Parece ser que podrían llegar más estímulos en el país. Estados Unidos, que según el Tesoro no va a haber la recesión, y el lujo que empieza ya a dar síntomas de perder demanda en Estados Unidos. Y esto no ha gustado a los inversores del grupo Richmond, uno de los grupos más importantes, batir muchos números en cuanto a ingresos en diferentes categorías y en otras regiones. Veremos cómo evoluciona todo esto en el mercado en los próximos días. Un abrazo y yo me despido.